El frente de la guerra presencia la batalla más violenta. Incita a cometer actos extremos por motivos muy complejos. Luchaban por los demás, no por patriotismo, sino por sus compañeros. Les mostraremos los frentes más decisivos de la Segunda Guerra Mundial y nos adentraremos en el corazón del conflicto, con los hombres que lo protagonizaron. Atacaban con divisiones y yo tenía una compañía de artillería con unos 100 hombres. Me quedaba la última caja de munición. No teníamos comida y estábamos heridos. En la carnicería del verano de 1944, la Cota 112 es la llave a Normandía. Una zona mortal para las expertas divisiones Panzer SS de Hitler y una tumba para los regimientos británicos que se enfrentaron a ellas. Detrás de mí explotó una granada de mortero. Me arrastraba hacia la trinchera. Vi la pierna y pensé, he perdido una pierna. El frente, que cambiaba tan rápidamente de rumbo, creó una nueva guerra, de desgaste. Fueron momentos caóticos y de locura. Perdíamos a los mandos por todos los flancos. Hubo decisiones controvertidas y ataques suicidas que hicieron de la Cota 112 un monumento a la resistencia. Fue un claro símbolo de sacrificio, sangre y matanza sin sentido. Al frente de la guerra. La Cota 112. 3 semanas después de la invasión anfibia de los desembarcos del día D, el 6 de junio de 1944, el avance aliado se ha frenado. Para adentrarse en Normandía deben tomar y controlar un lugar elevado de gran importancia estratégica, la Cota 112. Sin embargo, a la determinación británica para tomarla tan solo se igualaba la alemana para defenderla a cualquier precio. Rommel dijo que el que controlara la Cota 112 controlaría Normandía. Se veía todo alrededor, así que había que tomarla a cualquier precio. El capitán general Rommel sabe que la Cota controla su frente en una zona conocida como el Valle de la Muerte. Si los alemanes pueden mantener la Cota 112, pueden arrasar todo el valle con fuego y evitar cualquier avance significativo de los británicos o los canadienses, por lo que tienen que tomar la Cota 112. En cuanto te subías a la cima, veías que te ofrecía una visión dominante de toda la zona alrededor. Por ello, esta posición era fundamental para la batalla de Normandía en 1944. Este punto elevado a lo largo de una cresta de 2 kilómetros, la Cota 112, es difícil de localizar, pero se eleva 112 metros sobre el terreno circundante. Una posición defensiva perfecta para los nazis. Será una tarea muy exigente en el mejor de los casos, que se verá complicada por los defensores alemanes. Las unidades de la Waffen-SS, tanto blindadas como mecanizadas, que han luchado en el frente oriental, saben lo que hacen y están dispuestas a defender la colina. La tarea recae en los hombres de Escocia y el oeste de Inglaterra, que deben irrumpir en este terreno mortal y atacar el puesto estratégico. Aunque los alemanes los vean llegar. Estaba siempre en vilo. Te podían matar en cualquier momento. Si alguien decía que no tenía miedo, mentiría o no estuvo allí, una de dos. Yo estaba asustado todos los días. La lucha en Normandía es mucho peor de lo que esperaban o de lo que habían planeado. Los alemanes aprovechan el terreno de forma excepcional, sobre todo los espesos setos, y hacen sangrar a los aliados cada metro que avanzan. Si te están bombardeando constantemente, empiezas a temblar. Sientes miedo y preocupación y termina afectándote.
La cifra diaria de bajas comienza a superar a la de la Primera Guerra Mundial o el Frente Oriental y el avance se detiene. A finales de junio, la situación en Normandía se encuentra en un punto muerto. Los aliados no solo no han conseguido avanzar hacia el interior de Francia, sino que se encuentran bastante cerca de las playas. El plan aliado era que los estadounidenses del oeste tomaran el puerto de Cherbourg y Saint-Lô, y los británicos y canadienses flanquearan Caen, desplazándose hacia el este y por la cota 112. Pero se encontrarán con hasta 8 divisiones Panzer. La ambición de Hitler era atacar, atacar, atacar. Lo que pretendía hacer era concentrar a sus divisiones Panzer, su principal fuerza de ataque, en un poderoso golpe. Hitler estaba pensando en formas de desplazar a los británicos, estadounidenses y canadienses hacia el mar, lo cual obligaría a los aliados a retirarse por completo del norte de Francia. Es fundamental que los aliados frenen este contraataque alemán, asesten un buen golpe en el frente y destruyan a los Panzer. El mando británico, Bernard Montgomery, recibe duras críticas por no ponerse en marcha. Tiene que entrar, tiene que salir de ese punto muerto y moverse, pero no ve la manera de hacerlo. Con una fuerte presión, el general Montgomery decide arriesgarse a lanzar una enorme ofensiva llamada Operación Epsom. Sería un gran golpe de las 3 divisiones a través del frente alemán, atravesando el río Odón para tomar la cota 112. Pero los alemanes están decididos a conservar la colina a cualquier precio, empleando 2 de sus divisiones Panzer SS más expertas. El 26 de junio de 1944, el terreno se prepara para una batalla épica. Lo encabeza la 15ª División Escocesa, que abre una brecha de 8 kilómetros de profundidad en el frente nazi, pagando un precio muy alto. Lo llamaban el Pasillo Escocés. Lo que antes era el Valle de la Muerte. Costó 3.000 bajas entre muertos y heridos para tomar la colina. Fue una de las batallas más sangrientas. Tras 2 terribles días, las unidades de avance toman el puente en Tourmaville y cruzan el río Odón. El Valle del Odón es muy estrecho y supone un regalo para los defensores, puesto que los alemanes pueden ver a cualquiera que suba la colina. El escuadrón B de la 23ª División de Caballería comenzó a aproximarse lentamente, lo cual permitió a los alemanes reunir sus defensas. Los tanques Sherman británicos ascendían la calzada romana al pie de la larga pendiente al norte de la colina, mientras recibían los disparos de los granaderos Panzer SS y sus tanques de apoyo. El hecho de que el avance británico fuera tan lento les dio tiempo para preparar sus posiciones defensivas y comenzar a atacar al enemigo desde una posición favorable y táctica. 10 Panzers contraatacan mientras los británicos luchan por la victoria y por el control del pequeño valle, a medio camino de la colina. Conseguíamos avanzar y los Panzers se ofrecían apoyo uno a otro. El bosque recobraba la vida. Los disparos de los fusiles y las ametralladoras resonaban contra los blindados. Nos llovía el fuego de los morteros y la artillería. No te atrevías a moverte. Tenías que seguir a cubierto. Pero puede que hubiera 4 o 5 vacas muertas por el suelo. Y no hay nada más espantoso que el olor de la muerte. En el caos de una batalla de avance tan rápido, la propia artillería puede resultar tan mortal como la enemiga. Vi una explosión y 2 hombres que estaban caminando cayeron muertos. Uno estaba
completamente destrozado, como si le hubieran arrancado la piel, y el otro estaba tumbado en el suelo, lleno de agujeros y metralla. Creemos que fue uno de los nuestros, que no calculó bien. Los británicos envían más tropas, puesto que los infames 88 alemanes destruyeron casi 40 tanques Sherman. Estos cañones eran famosos por ser la mejor arma antitanques, un asesino de tanques, el mejor de toda la guerra por su gran potencia. Tenían mejores armas. Eran más grandes y con un alcance mayor que la tuya, por lo que tenías que acercarte. Tu única opción para derrotarlos era acercarte a ellos lo más rápido posible con la esperanza de que no te mataran antes de estar a suficiente distancia para atacarles. Como táctica militar, no era muy brillante. Sobre todo, frente a las fanáticas tropas de la 12ª División SS Panzer, la Hitler Jugend. Nos daban igual los alemanes de a pie, pero no nos gustaban los de la SS. La unidad a la que nos enfrentábamos era la 12ª Panzer, que eran de las juventudes alemanas. O sea, unos adolescentes. Eran terribles. Eran voluntarios de 17 o 18 años de las juventudes hitlerianas alemanas. Estaban entrenados para ser agresivos y dejar patente en la batalla que eran la vanguardia del nazismo, lo cual los convirtió en una fuerza muy poderosa. Resistían una y otra vez, a veces hasta la aniquilación, y de hecho, muy pocos hombres de la Hitler-Jugend fueron apresados. Su violenta reputación se vio reforzada por el hecho de que habían masacrado a muchas tropas canadienses capturadas y a civiles franceses. Pero a su brutalidad contribuyó el fracaso de las tácticas británicas en el campo de batalla. En lugar de avanzar su infantería para destruir a los 88 alemanes que estaban diezmando los blindados británicos, se detuvieron y se atrincheraron. Las tropas decían, ¿qué hace la infantería en el suelo sin avanzar y sin quitar esos cañones antitanques que nos dificultan el paso? Los británicos no consiguen tomar la colina, pero logran mantener el control de la cara norte durante la noche. Estabas en guerra 24 horas. Muchas noches eran tranquilas, pero no podías relajarte. No podías decir, voy a quitarme las botas y dormir un rato. Tenías que quedarte tal y como estabas. Los británicos sufren más bajas graves al intentar hacerse con este objetivo estratégico. Entonces reciben la orden de retirarse. ¿Por qué traicionan los generales aliados el sacrificio de sus hombres? Los británicos se retiran con numerosas bajas, muchos enfadados por las vidas que han perdido, pero otros aliviados por escapar de ese infierno. Los lanzamisiles disparaban por encima de nosotros en dirección a la colina. Los ingleses se marchaban. Al llegar a la cima, se acabó. Nos enfrentamos a esa batalla con decisión. Fueron momentos caóticos y de locura. Perdíamos a los mandos por todos los flancos. Habían acabado con todos los mandos de una compañía de una vez. Encontrabas pelotones dirigidos por sargentos, en muchos casos. Lo que desconocen las tropas de tierra es que está a punto de intervenir una nueva y enorme fuerza alemana. El segundo cuerpo Panzer SS, con 2 divisiones Panzer curtidas en las batallas del Este, acaba de llegar a Normandía y rápidamente recibe órdenes de recuperar la cota 112. Esto demuestra la determinación alemana por controlar la colina a toda costa y hace que se convierta en un campo de batalla decisivo. La batalla por la cota 112 podría haber tenido un resultado muy diferente si hubiéramos resistido esa primera noche, pero no comprendíamos el valor que tenía para los alemanes.
Por tanto, cuando se desplegaron, no solo llegaron con la infantería, sino también con los tanques, que fue lo que marcó la diferencia. Se sabe entonces que el mensaje secreto Ultra, descifrado por el personal de Bletchley Park y algunos planes alemanes interceptados, revelan al general Montgomery que el segundo cuerpo de Panzer SS está a punto de atacar la colina. Supieron que sus tropas, expuestas en la colina, no podrían soportar un ataque blindado concentrado de los alemanes. Pero los aliados necesitan un punto elevado para liberar Normandía. Una semana más tarde, el general Montgomery decide emplear otra unidad para esta misión, la 43ª División de Infantería de Wessex. Han diseñado un plan de 3 fases para aislar y tomar la colina, con golpes de apoyo en ambos flancos para atacar los pueblos cercanos. Gracias al fuego aéreo y a la artillería, tratarán de destruir a los Panzer SS desplegados contra ellos. Pero la 43ª de Wessex es una unidad sin experiencia. La mayor parte eran antiguos guardias que se conocían entre ellos y se alistaron voluntarios en el período de entreguerras, lo cual no significa que fueran menos expertos o eficaces que una unidad normal del ejército. Enfrentar a una división de infantería relativamente inexperta contra una división Panzer SS alemana con más experiencia y pesados blindados siempre sería muy arriesgado. Por si esto no fuera poco, los alemanes habían cavado diversas trincheras apoyadas por tanques y artillería en la pendiente opuesta. El terreno obliga a un estrecho ataque frontal en la cima, tras cruzar campos abiertos que conducen justo a la zona de la carnicería alemana. La situación menos propicia para los británicos. Pero cuentan con una gran ventaja: la artillería. Este gran despliegue de fuego incluye buques de guerra de la Armada Real a más de 20 kilómetros y enormes cañones de 16 pulgadas, mientras que cientos de Pounders 25 disparan miles de granadas a las SS y sus tanques Tiger. Gunther Hensel cayó desplomado sobre un lecho de flores. Un trozo de metralla le había arrancado la parte trasera de la cabeza. Pobre Gunther. Esperaba con impaciencia su primera batalla. El número 2 cargó el cañón, que era una tarea muy arriesgada, porque cuando disparabas se produce un retroceso de 1 metro. Y una gran explosión. Había 2 cañones a la izquierda y habían muerto todos. Nunca supimos qué había ocurrido. 2/3 de las bajas alemanas, además de las aliadas, son causadas por la munición de los morteros o la artillería. Pero pensamos que se trata de balas. Y no es así. La 4ª de Infantería Ligera de Somerset debe atacar las defensas nazis y tomar la colina, con el apoyo de los tanques. Lanzan el primer tanque atravesando los campos abiertos, plagados de amapolas, mientras la parte final de la lluvia de fuego británica destroza la vanguardia. Entonces escuchan un terrible sonido cuando el suelo explota. 11 hombres se pusieron a cubierto entre el maíz, pero solo uno volvió a salir. Se trata de los temidos Minis Lloronas, misiles Nivelwerfer, lanzados desde distintos lanzamisiles escondidos a gran distancia. La 11ª División Panzer SS estaba oculta en trincheras como esta, con alambre de espino y minas delante de ellos.
Tras ellos, tanques atrincherados detrás de la cima de la colina, la cuarta Panzer, que también tenían 88, y la Mini Llorona, que los británicos odiaban. Y morteros disparando hacia el campo que tenían enfrente. A esto se enfrentaban los de Somerset al ascender la colina hacia los alemanes. Algunos iban armados con un arma como esta. Es una MP-40, una ametralladora producida en masa de 9 milímetros con un cargador de 32 cartuchos. No está diseñada para lograr disparos certeros, sino para barrer el campo de batalla con fuego automático, 500 disparos por minuto. Cuando los de Somerset ascienden la colina, se acercan a una carnicería. La otra ventaja de los alemanes en la cota 112 era que tenían muchas defensas, varias líneas de trincheras. Cuando se acercaban los de Somerset a la primera línea de trincheras, lo único que hacían los granaderos era salir de ellas a trincherarse en la segunda línea y seguir luchando. Esta era la otra ventaja de los alemanes. Ya estaban en su segunda línea de trincheras y seguían viendo a los de Somerset desde arriba y barriéndolos a disparos. Los de Somerset tardaron 4 largas y penosas horas en avanzar poco más de medio kilómetro hacia la cima de la cota 112. Donde el frente se detiene ante la Croix de Filandrie, un monumento a la crucifixión. Los alemanes habían acuñado un término para la cota 112. En alemán la llamaban Kalvarienberg, la colina del Calvario. Un lugar de ejecución. Fue un claro símbolo de sacrificio, sangre y matanza sin sentido. Estábamos expuestos a un fuego muy intenso de la artillería. Una granada alcanzó el vehículo en el que nos escondíamos. Cuando se disiparon el humo y el polvo, todos habían muerto y solo quedaba yo. Tras horas de brutal combate, se llega a un punto muerto, en el que los supervivientes británicos se establecen en la larga pendiente norte de la colina. El paisaje estaba plagado de tanques Churchill hechos papilla, lo cual no era muy agradable. Habían ido mucho más allá de la colina y habían caído como moscas. Había hombres muertos y heridos por todas partes, con el cuerpo totalmente quemado. Necesitan urgentemente más tanques para continuar con el avance. Pero el mando británico de la unidad blindada se niega a ofrecerles ese apoyo. El brigadier Michael Carver está al mando de la 4ª Brigada Blindada, encargada de apoyar el ataque a la colina. Es joven. Ha ascendido rápido tras ser condecorado por su servicio en el norte de África. Ahora se enfrenta a su superior en su propia división. Insistió en que debería ordenar a mis tanques que avanzaran por la colina. Yo le dije que esperaba que el regimiento a la cabeza sufriera al menos un 75% de bajas. Finalmente aceptó mis argumentos. La decisión de no desplegar los tanques y apoyar a la infantería en su ataque fue muy controvertida. Ningún comandante Panzer se habría negado a cumplir tal petición, pero muchos defienden la decisión del brigadier Carver. Lo hace con todos sus motivos, debido a las fuerzas antitanques alemana y la amenaza que suponen sus blindados. Como consecuencia, la ofensiva británica para tomar la colina se detiene. Sin embargo, los ataques de los flancos por parte de la 43ª de Wessex toman pueblos casi abandonados, como Ske, al oeste, y Maltot, al este, para perderlos ese mismo día tras los decididos contraataques alemanes. Pero a medida que los Panzer se ponen en marcha para apoyarlos, se convierten en presas de una ventaja aliada clave, la fuerza aérea.
El apoyo aéreo a las tropas terrestres fue un bombardeo directo y bien dirigido, llevado a cabo por un avión pequeño como el Tifún. Si alguna vez nos dieron pena los alemanes, fue en ese momento. Era una carnicería. Caballos muertos y vehículos destrozados por todas partes. Llegaban como un enjambre de avispones y nos acribillaban con una lluvia de bombas. Al mismo tiempo, el humo de las granadas lo envolvía todo a nuestro alrededor en cuestión de minutos. Este método de lucha nos resultaba nuevo. Nunca habíamos visto nada igual en ningún escenario bélico. Parecía el ruido de un tren expreso. El campo estaba envuelto en llamas. Las explosiones desgarraban la agonizante tierra. El compañero que tenía al lado era una masa de trozos sangrientos. Delante de mí, vi a la estafeta de nuestra compañía sin piernas. Este fuego aéreo fue el que realmente inclinó la balanza en Normandía a favor de los británicos, los canadienses y los estadounidenses. Un gran número de bombarderos procedentes de Gran Bretaña y de aeródromos de Francia se lanzaban a por los alemanes con gran cantidad de bombas, misiles y fuego de las ametralladoras, por lo que los alemanes apenas podían moverse durante el día. Pero el tiempo comenzó a empeorar y surgieron unas nubes bajas, lo cual hizo que los Panzers se atrincheraran en la colina arbolada. Los comandantes de la 43ª de Wessex acuerdan que deben tomar la colina, cueste lo que cueste. Toman la difícil decisión de enviar a los reservas de la división, la 5ª Infantería Ligera del Duque de Cornualles. Algunos son conscientes de que es una misión casi suicida. Es un reto que se presenta a lo largo de la historia. Envías a los soldados a morir, pero ellos saben que esa colina es estratégica y que es necesario hacerse con ella. La 5ª de Cornualles es una unidad de reserva inexperta, pero muy bien entrenada, liderada por un conocido abogado, Dick James, que tiene 26 años. El alto mando alemán declara la colina como posición clave. No debemos perder la cota 112 bajo ningún concepto. Es la clave de todo el frente. Debemos conservar la cota 112. El general Eberbach también ha decidido desplegar sus únicos reservas blindados, el resto del segundo cuerpo de Panzer SS. La 10ª Panzer SS, que ya se encuentra defendiendo la cota 112, recibe el apoyo de la 9ª División Panzer SS y la 102 de Panzer Pesados SS. Rodean la cota 112 con su acero por 3 flancos. 2 divisiones que se emplearán en un violento contraataque. Pero en lugar de ello, se ven envueltas en una batalla en la cima de la montaña, por lo que no podrán emplearse en ningún otro sitio. Esta decisión pone fin a cualquier esperanza de Hitler de un contraataque blindado en Normandía. Pero también significa que los de Cornualles carecen de un elemento clave para un ataque efectivo: la superioridad numérica. La 5ª de Cornualles no contaba con la ventaja de 3-1. Lo superaban y mucho en número, por lo que sus posibilidades de éxito eran muy reducidas. Solo con el apoyo de 14 tanques, pasan las posiciones avanzadas de los de Somerset y lanzan el ataque hacia los huertos de la colina. Cuando los dos bandos han decidido que deben conservar la cota 112, el resultado es una carnicería para el soldado de a pie. Los refuerzos siguen matándose unos a otros, destruyéndose y combatiendo hasta llegar a la destrucción total.
Como soldado de infantería, cuando atacas una defensa dispuesta en niveles que ascienden una colina, debes ir poco a poco. O sea, no debes fijarte en el objetivo final, sino en objetivos intermedios hasta llegar a él. La lucha es tan intensa y cercana que la Fuerza Aérea Aliada no tiene que intervenir. Los hombres del oeste de Inglaterra llegan incluso a coger granadas de mano alemanas y se las devuelven, dejando atrás montones quemados y cadáveres. Los diezmados hombres de Cornualles tardaron 4 horas en abrirse paso hasta la segunda arboleda, obligando a los granaderos Panzer SS a retirarse hasta la última posición defensiva. Era un muro de piedra cubierto de vegetación. Ofrecía buena protección y perspectiva de tiro. Tras la trinchera, 100 metros de pendiente sin cobijo alguno. Siempre decíamos que había que mantener esa trinchera o morir en el intento. Los ingleses nunca llegaron a ese punto. Lo que haces es luchar dentro de tu pequeño grupo. Luchas por los que tienes al lado, que están contigo. En eso se basa la unión interna, que es lo que hacía que la Wehrmacht alemana fuera tan fuerte. Le daban importancia a la unión de una pequeña unidad. El contraataque alemán provoca graves bajas, puesto que obliga a los de Cornualles a regresar hacia la arboleda de la cima. Y la situación empeora. Los Panzer los llevan colina abajo hacia los huertos, pero levantan el ánimo gracias a su alentador líder, el teniente coronel James, de 26 años. Y reciben el apoyo de los tanques Crocodile, con su horrible arma, el lanzallamas. Era una mezcla de gasolina gelatinosa y aire comprimido. Era terrible cuando lo disparaban. Ardía y se pegaba a cualquier cosa. Es lo que se utilizaba para echar a los alemanes del bosque. Tan solo la oscuridad ofrece un pequeño respiro. Los pocos tanques británicos intactos dejan la devastada colina a los de Cornualles. Las horribles pérdidas significan que hay muchos ranchos para repartir, aunque el té sabe a gasolina. Cualquier intento de descanso es rápidamente frustrado por el constante bombardeo de la artillería alemana. Y al amanecer, los tanques Tiger se lanzan a través de la niebla. Avanzan rápidamente por las líneas británicas. Atacamos al amanecer, en dirección norte, en un lateral de la cota 112, protegidos por un barranco liso y decididos a atacar las zonas altas. Me temo que estábamos todos durmiendo. Era muy temprano, al amanecer. Oímos explosiones y disparos por todas partes y uno de nuestros tanques, que estaba tan cerca como usted, empezó a gritarme porque me había caído a un agujero. Me dijo, hay un alemán ahí arriba. Atravesando la niebla del amanecer, 15 Shermans de los Royal Scots Greys subían la colina para apoyar a los de Cornualles. Al menos uno de los Panzer atacantes estaba al otro lado de la cima de la colina, protegido por la pendiente contraria. El cañón estaba apuntando hacia el otro lado, así que mientras lo giraba hacia nosotros, le disparamos. Sí, le dimos. Empezó a arder y ya está. Ya habíamos acabado con los 2 Sherman de la izquierda. Entonces empezaron a aparecer bombarderos ligeros. Eran como águilas que nos disparaban desde el cielo. Soltaban la bomba y ascendían. Ante el temor que les producía el fuego aéreo aliado, los Panzer rápidamente sobrepasan las líneas británicas.
destruyen 3 Sherman más, mientras que la infantería prepara una defensa agresiva contra los pesados blindados Tiger. Por suerte no tenían muchos, pero eran tanques muy fuertes. No tenían mucha movilidad, pero eran muy duros. Cuando alguien gritaba «Tiger», se te disparaba la adrenalina. Los Sherman, vencidos, comienzan a arder. Con un toque de humor negro, las tropas británicas llamaban a sus tanques Ronsons, por un famoso mechero, puesto que solían arder en llamas cuando los alcanzaban. Aún más desagradable, los alemanes los llamaban hornillas inglesas. Cuando una nueva unidad de los granaderos Panzer sigue la estela de los Tigers, los Sherman se retiran tras una nube de humo. Los hombres de Cornualles que quedan se reagrupan en los huertos al pie de la zona norte de la colina. Tan solo quedan 126 hombres. Primera hora de la mañana, con mucha niebla. En la cima de la colina están los del duque de Cornualles. Hacia ellos avanzan los granaderos Panzer SS alemanes y los tanques Tiger. Gran parte de los hombres de Cornualles iban armados con un fusil de cerrojo, el Lee Enfield 303, con cargador de 10 cartuchos, muy bueno contra la infantería. Pero no mucho contra los tanques Tiger. Lo que tenían los de Cornualles era esto: un lanzagranadas antitanques llamado Piat. El Piat era como un cañón pequeño, pero era un arma terrible. Nunca he sido débil, pero me costaba activar el percutor. Los estadounidenses tenían la bazooka y los alemanes el Panzerfaust y el Panzerschreck. Tiene algunas ventajas. Por ejemplo, no produce destello con el disparo, por lo que los tanques a los que se dispara no localizan la posición del tirador. Pero también tiene inconvenientes. En primer lugar, es muy pesado y difícil de mover. La granada iría aquí, sobre esta aguja percutora. Se trataba de una granada antitanques con alto poder explosivo. Se colocaba el arma en posición de disparo. Se introducía la granada, se levantaba la mira. Panzer a 50, 80 o 110 metros. Apuntaba así, ¡fuego! Ninguna de estas granadas iba a alcanzar a un tanque Tiger por el frente. La única forma de que los de Cornualles lo alcanzaran sería por detrás o un disparo lateral. Debido al Piat, más bien inútil, y al número reducido de hombres que podían manejar un fusil, a los británicos solo les queda una única arma eficaz: la artillería. Nuestra artillería era increíblemente buena. Mejor que la de ellos. Podíamos derribarlos con un fuego muy bien concentrado ante cualquier ataque alemán. Toda la infantería odia la artillería porque es un enemigo totalmente invisible e inalcanzable. Por ejemplo, si te encuentras a 10 o 15 metros de donde cae un proyectil de 105 milímetros, la explosión te parte en pedazos. Si estás a 30 metros, la explosión y la onda expansiva pueden destruirte y los órganos se destrozarían por completo. A 80 metros será la metralla, que es lo que mata a la infantería. Cuando una onda atraviesa a una persona, le afecta hasta un nivel celular. Hace que las hemorragias sean peores y abre un tejido blando que debería permanecer cerrado. Provoca mayores daños en tejidos blandos, como el estómago, el pecho y la cara,
Y a largo plazo hace que el dolor, la recuperación y los procesos de la vida después de la supervivencia sean mucho peores. A pesar de los esfuerzos de los de Cornualles, los Panzer SS y los Tiger estaban muy cerca de sus posiciones. Habían sufrido graves bajas y su única posibilidad de salir vivos era emplear su propia artillería en sus propias posiciones, lo que se denomina peligro cercano. Para ello, necesitaban la posición exacta en la que se encontraba el enemigo. Para tener una visión elevada, un observador se subía a un árbol para lograr una imagen lo más precisa posible del enemigo y con unos prismáticos los localizaba en el mapa. El observador con el equipo de radio 18 comunicaba la misión de disparo a la línea que se encontraba a varios kilómetros de su retaguardia. Es un equipo sencillo, con encendido y apagado, y varias posiciones. X-Ray 33, aquí X-Ray 0 Alfa. Misión de fuego. X-Ray 33, disparo. X-Ray 55, suelta 50 y 50 a la izquierda. El observador le pide a la línea de fuego que aleje los disparos 50 metros y los lance a 50 metros a la izquierda y que esperen al siguiente impacto con suerte sobre el objetivo. X-Ray 33, en el blanco, disparo para efecto. Entonces, la artillería soltaría un bombardeo sobre los granaderos Panzer y sus Panzer de apoyo. Es el último recurso cuando estás a punto de verte superado y fue la última defensa de los de Cornualles. Las granadas explotaban en el casco y la torreta e incluso rompían las ramas de los árboles. Nuestros granaderos Panzer no podían levantar la cabeza. Muchos valientes compañeros murieron en aquella colina. Era un fuego defensivo como jamás habíamos visto en el frente oriental. Los rusos no tenían tantos cañones como estos. El joven oficial al mando de los de Cornualles, el teniente coronel James, se sube a un árbol para tener una referencia más precisa sobre el mapa. Pero le alcanzan y lo derriban, casi decapitándolo. Su pérdida supuso un golpe devastador para la moral de todos. Pero el ataque casi suicida de la artillería frenó el avance alemán, además de permitir a los británicos recuperar el bosque junto a la cima, aunque pagando un precio. Perdieron a 66 de los 126 hombres que quedaban. Los 60 supervivientes se arriesgan a ser aniquilados ante el contraataque de 6 Tiger más y un nuevo batallón. Los pocos británicos que aún pueden luchar vuelven a atrincherarse alrededor del bosque. Consiguen destruir 3 cañones de asalto blindados, pero se ven obligados a retroceder descendiendo la colina a la vista de la abrumadora situación. La magnitud de la lucha queda marcada en el propio paisaje. El bosque ha cambiado por completo su aspecto estos días. Los troncos de los árboles desnudos apuntaban con sus ramas hacia el cielo. Y los innumerables cráteres recordaban a un paisaje lunar. Tras menos de 2 días de combate, los de Cornualles se ven obligados a abandonar los cuerpos de sus compañeros en ese páramo. La imagen traspasaba la imaginación de cualquiera. Los cadáveres de un bando y de otro se repartían por todo el campo hasta el pequeño bosque. El aire era putrefacto con el olor de los cadáveres en descomposición. Esa noche, la 4ª Somerset trata de hacerse con la cima de la colina, pero no lo consiguen y dejan la colina en manos de los alemanes. El frente británico se encuentra a tan solo unos pocos cientos de metros de la colina y no logran hacerse con el control de los pueblos colindantes.
Continúa la lucha esporádica, en la que la colina asolada sigue siendo bombardeada, pero bajo control alemán. En una lucha de tan solo unos días, la colina ha agotado las mejores tropas de Hitler. Una semana después, los británicos y canadienses por fin atraviesan la ciudad de Caen, el río Orne, y se desplazan hacia el este. Mientras que los estadounidenses aseguran Saint-Lô y a finales de julio destruyen el frente alemán al oeste de Normandía. Estos avances hacen que la colina que fue clave en su momento sea completamente irrelevante. A principios de agosto, la 53ª División de Gales toma la colina sin ninguna oposición. Se desconocen las cifras exactas, pero se calcula que las bajas alemanas superaron las 5.000 y los aliados sufrieron más de 7.000 bajas en las amplias campañas para hacerse con la cota 112. Los alemanes no podían permitirse perder hombres y material, por lo que la guerra de desgaste que tuvo lugar en la cota 112 y alrededor de ella tuvo un efecto en la eficacia de combate de las fuerzas alemanas, sobre todo del segundo cuerpo Panzer SS. Unas cuantas unidades británicas de infantería dejaron a gran parte de las unidades Panzer SS fuera de combate. Pero no todo fueron bajas físicas. La quinta de Cornualles sufrió 26 casos con neurosis de guerra en la cota 112 y en la división de Wessex se registraron 360. Un hombre se disparó en un pie, puesto que ya no podía soportar más. Los peores casos tuvieron la suerte de recibir tratamiento en la nueva clínica psiquiátrica del Guy's Hospital de Londres, el primero de este tipo. Al principio, el tratamiento consistía en descanso y consuelo y, cuando los médicos pudieran hablar con ellos sobre lo que habían pasado, les sugerirían formas de recuperar su salud mental. Pero en 1944, incluso este centro especializado funciona a ciegas. Los psiquiatras se adentraban en la Segunda Guerra Mundial y aprendían sobre las enfermedades causadas por un trauma. Lo que en la actualidad llamamos estrés postraumático. No será hasta 1980 cuando los psiquiatras estadounidenses reconozcan lo que es el trastorno de estrés postraumático. Muchos de los hombres que perdieron a sus amigos en la lucha contra Hitler quieren enfrentarse a lo que consideran que son malinterpretaciones de sus experiencias en el frente. Hablan de los hombres que han muerto. Dicen que eran valientes. No son valientes, tuvieron mala suerte. No eres valiente si te matan. Consideran que cumplían con su deber al prestar ese servicio, algo a lo que había que sobrevivir, pero no recibir alabanzas. Yo no estaba encantado, por decirlo así. Era el hermano de alguien, el hijo de alguien, el marido de alguien. Si hubiera sido al revés, me habrían disparado a mí. Es algo que tenías que hacer y lo hacías. No pensabas por qué lo hacías, ni cómo se sentía, ni nada. No había tiempo para eso. Estaba desayunando unas salchichas y algo más. Detrás de mí explotó una granada de mortero que me derribó. Me arrastraba hacia la trinchera, vi la pierna y pensé, vaya, he perdido una pierna. No me dolía. No duele cuando te hieren. Supongo que ocurrió muy rápido. En la campaña de Normandía, la cifra media diaria de bajas supera la de las mayores batallas de la Primera Guerra Mundial, con más de 6.000 bajas al día.
Normandía fue más agresiva que las peores batallas de la Primera Guerra Mundial en los 2 meses y medio que duró la campaña. Nadie lo había previsto así. Las pérdidas fueron tan tremendas que los aliados modifican sus tácticas en el frente. Ahora la prioridad es reducir los ataques en masa que se produjeron en la colina y, en lugar de ello, buscar el contraataque alemán en zonas en las que estén expuestos al asombroso poder aéreo y la artillería de los aliados. La Cota 112 representa la forma en que, de forma intencionada o no, Normandía fue una guerra de desgaste. Lo que se consigue es que el ejército alemán quede aniquilado, de una manera que no se habría podido lograr de otra forma. Los alemanes no tienen suficientes hombres, suficientes Panzer, suficiente artillería, aviones. Los aliados querían lograr no solo una guerra de desgaste, sino una guerra de desgaste de material. El ministro de la Guerra británico alabó a las tropas que lucharon en la Cota 112 por comportarse como el yunque que sometió y golpeó hasta la destrucción a las fuerzas alemanas.